Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en 1 de Corintios, capítulo 1. Y vamos a estar viendo los versículos 10 a 17 en esta tarde. Vamos a estar viendo un tema algo interesante en esta noche: unidad en la iglesia. ¿Cuántos creen que la unidad es importante? Es de suma importancia, ¿verdad? Y vamos a estar viendo que la iglesia de Corinto nos puso un ejemplo. No diría que es un ejemplo digno de seguir, pero nos da consejos de cómo podemos ser una iglesia unida y una iglesia que va a ser de bendición. Pues vamos a orar para comenzar, hermanos, y vamos a estar viendo así en segmentos nuestra lectura del día de hoy. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias te damos por este tiempo y pedimos que nos guíes en estos momentos. Gracias, Señor, por mis hermanos presentes, los que van a estar escuchando la grabación después. Pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por darme claridad de palabras. Unge mis labios, mis palabras, y gracias, Señor, por todo lo que vamos a aprender en esta tarde en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Amén. Bueno, como cuando comenzamos con este epístola de 1 de Corintios, ya vimos que iba a ser un poquito diferente de cómo era Romanos, ¿verdad? Y estamos viendo que algo de la iglesia de Corinto fue una iglesia que Pablo fundó. Lo diferente es que allá en Roma, Pablo escribió la epístola de Romanos antes de visitar a Roma. Pero en este caso, él llegó, estableció la iglesia allá en Corinto, estuvo allá como 1 año y medio. Y vimos que Corinto era una ciudad grande, era una gran metrópoli. Podemos decir que quizás es algo como en nuestra ciudad de Guadalajara. Como aquí hay una mezcla de culturas, gente de todas partes. Como la otra vez yo dije, a ver, ¿cuántos son tapatíos? Yo pensé que iba a ser muy pocos, pero la mayoría me hicieron mentiroso. Pero por lo general, allá en la calle, o aquí en nuestra ciudad, hay muy pocos que son nacidos aquí en Guadalajara. Y vemos que aquí hay una mezcla de culturas. Vemos que hay mucha influencia de los indígenas que nos rodea. Y es una mezcla tremenda, es un mundo en sí, ¿verdad? Así era Corinto. Y como vimos hace 8 días, que esta iglesia fue una iglesia agradecida, una iglesia de mucha bendición. Vimos que era bendecido con la palabra de Dios, el mensaje que los llegó, ¿verdad? Y como vimos con el último estudio, habla de logos, una proclamación, un mensaje especial para ellos. Y habla de una revelación, como dice allá en Juan 1:1, que en el principio el verbo era Dios, y era con Dios. El verbo es la palabra logos. Vimos también que la iglesia de Corinto tenía la ciencia de Dios. Habla de conocimiento de Dios.
Así Dios también quiere que tengamos también en nosotros no solo sabiduría, pero también conocimiento. Y como vamos a ver mucho más adelante, allá en nuestros estudios, allá en capítulo 12, hablando de los dones del Espíritu, habla que hay palabra de ciencia, palabra de sabiduría. La palabra ciencia quiere decir ¿qué vamos a hacer? Vimos también que la iglesia era una iglesia fiel y por la fidelidad de Dios. Como vimos la semana hace 15 días, dice que fiel es Dios, por lo cual fuiste llamados. Y no solamente Dios es fiel, también esta iglesia también era fiel en su servicio a Dios. Dios está buscando entre nosotros también personas fieles que le van a servir a través de las circunstancias. Y hemos visto a través de los años la fidelidad de Dios. Y podemos ver cuáles son los fieles. Y la mera verdad es sorprendente, porque muchas veces decimos, y pues a ver qué va a hacer. Y sorprendemos que la fidelidad de aquellas personas. Y en contraste, hay unos que decimos, mire, va a ser nuestra mano derecha, ¿verdad? Y sale más bien como manos izquierdas que no sirven para nada, ¿verdad? Por eso hay que buscar, Señor, ilumínanos y ayúdanos a concentrar en aquellas personas. Sí, por eso estamos en el proceso de entrenamiento y preparando las personas. Que es interesante cuando estuvimos trabajando allá en Tlacomulco, había un par de veces que yo daba una serie de estudios sobre liderazgo. Y yo siempre veía candidatos, yo pensaba que va a ser el siguiente líder. Y me sorprendía. Y resulta los que menos esperaba, ellos eran los que sobresalían. Y vemos que esta iglesia tenía tanto en su favor, la ciencia, la fidelidad de Dios, pero también hubo problemas. Y vamos a estar iniciando una serie de estudios sobre problemas. Y el tema de hoy es unidad en la iglesia. Y vamos a estar viendo cuáles fueron los raíces de los problemas y el resultado del consejo que Pablo les dio para remediar. Allá en 1 Corintios capítulo 1, verso 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, unidos en un mismo mente, en un mismo parecer. Que dice Pablo aquí que os ruego. Es una palabra muy interesante. Es una palabra que ya vimos allá en nuestros estudios, como en Romanos capítulo 12, que os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Que esta palabra es parakaleo. Y habla de un ruego profundo y muy fuerte. Vemos que esta unidad era algo muy pegado al corazón del pueblo, de Pablo. También más adelante en 1 Corintios capítulo 4, verso 13. 1 Corintios 4, 13.
nos difamen y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. También en el 4:16. Por tanto os ruego que me imitéis. Así que Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corinto, miren, les estoy pidiendo, como dice, como de rodillas, mira, sigue mi ejemplo, no siguen los demás, los malos ejemplos. Y era una cosa muy pegada al corazón de Pablo. Pero ¿qué fue la petición de Pablo? Dice que habléis una misma cosa. Que haya unidad, ¿verdad? En la Biblia de las Américas dice que todos os pongaos de acuerdo. En la Biblia, la nueva versión internacional, que todos vivan en armonía. La versión Dios habla hoy, que todos estén siempre de acuerdo. La Biblia, la palabra hispanoamericana, que haya concordia entre ustedes. Un ejemplo es como una orquesta, que están todos sincronizados y afinados juntos. ¿Sí? ¿Cuántos han visto algún concierto, quizás en vivo o quizás en la tele? Y cuando inicia el programa, se oye el murmullo de la gente y luego los músicos parece que, ¿qué están haciendo? Haciendo ruido. No, están afinándose, todos juntos, tiene que ser en el mismo tono, ¿verdad? Bueno, aquí no hay tanto problema, pero supongamos que aquí tenemos varios que están tocando la guitarra y otro el teclado. Y si uno está desafinado, se nota luego, ¿verdad? Y ya está tocando y dices, a ver, afínate. ¿Por qué? Porque, bueno, hay algunos que no se nota, ¿verdad? Pero hay algunos, los músicos se dan cuenta, se oye algo, se oye mal. Cuando yo estaba allá en la secundaria, tuve un curso de orquesta, de banda, y tocaban trompeta. Y al inicio de cada clase subió el director, el maestro, y ok, afínense, vamos a poner en sol. Y todos tocaron sol. ¡Pam! Y de repente, a ver, checa, a ver, tú estás mal. Hay que afinar el instrumento, ¿verdad? Sí, como con la trompeta hay un tubito que sale y entra, ahí es como se afina. Es como con la guitarra, ¿verdad? A veces hay que apretar o aflojar la cuerda. Y así es la armonía, la unidad en el cuerpo de Cristo. Si alguien está desafinado, se echa a perder todos los demás, ¿verdad? También Pablo dijo que habla una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. Y muchas de las versiones que yo chequé decía la misma cosa, que no hay divisiones. Pero la Reina Valera antigua dice que no haya disensiones entre vosotros. O la palabra hispanoamericano, desentierra cuánto significa división y recuperen armonía pensando y sintiendo la misma cosa. La división habla de separar,
hacer brecha o poner una cisma. Porque dice que es como en cualquier empresa, cualquier cosa en la vida, si se quiere acabar con el sistema, pone allá división, ¿verdad? Es que cuando hay un conflicto entre jugadores o un jugador y la directiva, se echa a perder el equipo, ¿verdad? Y muchos dicen, a ver, ¿quién tiene la culpa? Porque todo el mundo quiere echar la culpa a la directiva o al entrenador. Y rara vez es el jugador que tiene la culpa. Y la verdad es que el jugador es el problema, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay jugadores de mucho renombre y que tienen la cabeza muy grande, ¿verdad? También Pablo dijo su siguiente petición, que no hay divisiones, sino que estén perfectamente unidos en un mismo mente, un mismo parecer. Muy bien, habla de unidos en el mismo mente, ¿verdad? Que habla de el intelecto, pensamiento, sentido o comprensión. La Biblia de las Américas dice que estén eternamente unidos. La nueva versión internacional, que se mantengan unidos en un mismo pensar, ¿verdad? Y que recuperen la armonía. Que tienen el mismo parecer, que habla que tenemos la misma opinión, acuerdo, propósito, juicio y voluntad. Un mismo propósito y pensando y sintiendo la misma cosa. Veamos allá en Juan capítulo 17, la oración sacerdotal que hizo Jesús antes de ser crucificado. Su última oración que tenemos aquí apuntado en Juan, aparte de su plegaria allá en Getsemaní. Juan 17, versos 21 a 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crean que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozcan que tú me enviaste y que los que has amado a ellos, como también a mí me has amado. Dice que la unidad es el gran testimonio, ¿verdad? Que seamos unos que estamos de acuerdo, ¿verdad? Y así la gloria del Padre va a brillar en nosotros, ¿verdad? Allá en 1 de Juan habla que esa es la distinción de los cristianos, que se aman unos a otros, ¿verdad? Porque hay muchas religiones que hay en el mundo, pero la distinción o la decisión que el cristiano debe tener es que hay amor los unos con los otros, ¿verdad? Por desgracia, hay casos que decimos, no, este hermano me choca, ¿verdad? Yo recuerdo que había alguien que dijo una vez, el Cristo en mí ama el Cristo que hay en ti.
¿Ese es verdadero amor? Bueno, piénsalo, ¿verdad? El Cristo en mí ama el Cristo que hay en ti. Pero no habla de un compromiso, ¿verdad? Debe ser, hermano, yo te amo. Punto, ¿verdad? Porque algunos usan como pretexto para no convivir con su compañero, ¿verdad? Por desgracia parece. Que nuestro segundo punto va a ser el base de las divisiones. Otra vez en 1 Corintios capítulo 1, versos 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Vemos que a pesar de los conflictos, los problemas, Pablo decía, hermanos míos. Es cuando dice, ¿sabes qué? A pesar de lo que está pasando, todavía les quiero, ¿verdad? Entonces, mire, yo quiero mantener esta unidad, esta comunión con ustedes. Pero hay problemas, ¿verdad? Dice que un informe de los de Chloe. Bueno, el nombre Chloe significa hierba o un brote verde. Habla de algo que tiene vida. Y aparentemente esa persona, ese Chloe o su familia eran muy conocidos. No eran una fulana que vino por allá, muchos la conocían muy bien. Y no hay certeza que si era de Corinto o si ella vivía en Éfeso, donde Pablo escribió esta epístola. Pero de todas formas era un contacto entre Pablo y la iglesia de Corinto. Así que los dos, había un enlace en común entre ellos. Pero la cosa es, por desgracia, el mal reporte salió fuera de la iglesia y ahí presentó el problema. Como va el famoso dicho, la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Y ellos, en lugar de estar lavando la ropa en casa, arreglando el problema entre ellos mismos, le divulgaron. Y como también va otro dicho que se pusieron sus trapos al sol, así que todo el mundo sabía de este conflicto. Algunos creen que quizás Chloe era la esposa de Estefanas. Es una persona que vamos a ver un poquito más adelante. Era un compañero fiel de Pablo, un fiel miembro allá en Corinto. Puede ser también que era madre de Fortunato y Acacio, que vemos en 1 Corintios 16, 17. Son personas que Pablo estaba saludando al final de la epístola. Eran personas claves en la iglesia. Pero hay algo interesante. Cuando algo pasa mal en la iglesia, no se queda oculto, ¿verdad? Como vemos que cuando la iglesia hace cosas grandes para la sociedad, noticias, ni pela, ¿verdad? No se da cuenta. Pero cuando pasa algo mal, como lo que pasó con unas personas que tienen su iglesia aquí más adelante, aquí pasando la calzada, ya sabe quién, ¿verdad? La luz del mundo. Ese señor metió un lío y todo el mundo se dio cuenta. No solo aquí, en todo el mundo. Era una flash informativo de que todo el mundo se dio cuenta que fulano está de la luz del mundo
y nos también echa a nosotros en el mismo grupo, por desgracia. Pero vemos que había problemas en esta iglesia, pero Pablo sabía de muchos de esos problemas. En 1 Corintios capítulo 7, verso 1, dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno les será el hombre no tocar mujer. Así que dice que la iglesia de Corinto había comunicado con Pablo de ciertos problemas que había en la iglesia. Y a mí me hace interesante que ellos estaban hablando con Pablo de ciertas cosas. No sabemos con certeza todo lo que discutía en esta carta. Pero qué interesante que no decían nada en absoluto sobre las divisiones. Es como cuando hay un asunto y cada quien quiere poner la punta de vista que les conviene, ¿verdad? No quiere decir todo al pastor, nada más parte del asunto. Pero Pablo ya sabe bien que no hay más que ellos están exponiendo. Y vemos que cuando hay problemas siempre hay grupitos, ¿verdad? Que se ponen en divisiones. Miren, los que están con fulana, ponte de este lado. Quizás con fulano de este lado y de los de en medio, pues que son neutrales, ¿verdad? Pero vemos que las divisiones se pueden definir como luchas, discordias, contenciones y riñas. Que vemos que sí había esta fuerte división en esta iglesia. Y a veces me imagino que algunos que querían ahorcar a Chloe por lo que ella hizo, ¿verdad? Se sabe, ¿por qué te metiste en nuestros asuntos? Pero era para el bien de ellos. Entonces vamos a ver ahora las razones por las divisiones. En los versículos 12 y 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Vemos que había 4 grupos diferentes. Uno decía que yo soy de Pablo. Y uno dice, bueno, Pablo fue el fundador de la iglesia. Él empezó la iglesia. Pero la cosa es, Pablo no le gustaba que la gente la ponía en enfoque sobre él. Y la gente estaba pensando, mira, el pastor que fundó esta iglesia. Y le quiere poner en un pedestal. También Pablo fue reconocido como el apóstol de los gentiles. Este fue su enfoque, a llevar la palabra donde Cristo no había sido proclamado. Puede ser que había personas allá en la iglesia de Corinto que pensaron, si decimos que yo soy de Pablo, bueno, el pastor me va a querer más. Va a decir, eres mi amigo, mi compañero. Había otro grupo que decía, mire, yo soy de Apolos. Bueno, ¿quién fue Apolos? Bueno, vimos a él allá en Hechos capítulo 19.
muy interesante como él entró en la historia. Porque él llegó a predicar a Cristo allá en Éfeso. Pero había detalles de su enseñanza. Y Aquilas y Priscila le ayudaron. Y la cosa se dieron cuenta de que Apolos era poderoso en palabra, muy elocuente. Y pues la gente fue atraída a él, ¿verdad? Que mira, este hermano sí sabe predicar. Fluye esta palabra y su palabra parece como mantequilla, ¿verdad? Y decía, a mí me gusta cómo predica este hermano. Porque hay gente así que también busca a una iglesia, me gusta cómo predica este hermano. Porque hay uno que dice, no, aquí no, porque el hermano predica demasiado. Bueno, yo eché piedras a mí mismo. Bueno, pero vemos que Apolos tuvo facilidad de palabra, fluían las palabras de su boca. Y la gente decía, este hermano es muy inteligente. Porque hay algunos hermanos que batallan para expresarse. Pero Apolos podía discutir con cualquiera y podía convencer a las personas. Y puede ser que este grupo que dice que yo soy de Apolos eran los más intelectuales, los más listos. ¿Has fijado que hay ciertas iglesias que se concentran con ciertos grupos, ¿verdad? Que no, en la iglesia fulano de tal, ahí están los doctores, aquí están los estudiantes. Y recuerdo que hace ya mucho tiempo estábamos visitando a una persona que había dejado de asistir y decimos, oye hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no va a la iglesia? Que no, es que yo voy a otra iglesia ahora, yo estoy asistiendo con el hermano fulano. ¿Y por qué? No, es que digo a la gente que voy al centro de fe y ellos dicen, centro de fe, la iglesia de los ranchos, de los rancheros, ¿verdad? De la gente humilde. Y esta persona era alguna persona influyente, ¿verdad? Y le daba pena decir que no, soy de centro de fe, porque sus amigos decían, los de centro de fe son los de rancho, ¿verdad? Los rancheros. También había otro grupo que decía, yo soy de Cefas. A ver, ¿quién fue Cefas? ¿Algún voluntario? Bueno, el pastor sí sabe. Ok. Cefas es Pedro, el apóstol Pedro. Cefas es su nombre arameo, ¿verdad? Es como si alguien decía Esteban o se dice Steve. ¿Cuál es la misma persona, verdad? Como ahí donde vamos a la carnicería, me conocen como Steven, como mi nombre en inglés. Entonces, Cefas era el apóstol Pedro. Y vemos que las personas más conservadoras fueron atraídas a Pedro por sus raíces. Fueron traídos a él por ser el apóstol de Jesús. Y también Pedro fue también reconocido como el apóstol a los judíos. O sea, ahí estaba el contraste de Pablo. Pablo se enfocaba en los gentiles y Pedro en los judíos. Como vamos a ver en Gálatas capítulo 2, versos 7 a 10. Gálatas capítulo 2, versos 7 a 10.
Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Vemos que ahí estaba este acuerdo entre Pedro y Pablo. Y había otro grupo que decía, yo soy de Cristo. Y dice que no, yo no me enfoco en los hombres, yo voy al mero mero. Esas personas, ellos esperaban la gloria prometida del reino de Mesías. Y ellos no tenían nada que ver con las personas que seguían a los hombres. Y puede ser que ellos creían que eran los más espirituales, ¿verdad? Dice, ustedes carnales, ustedes piensan en los hombres. Aunque sea Pedro o Cephas o que sea Pedro, Pablo o Apolos, nosotros somos de Cristo. Entonces, la gran pregunta de $1,000,000. ¿Quién tenía la razón? ¿Algo valiente? ¿Quién tiene la razón? Pues, ninguno, ¿verdad? Como dijo Pablo, hizo las preguntas. ¿Está dividido Cristo? No. Dividido habla de ser distribuido. O sea, aquí tenemos un grupo y estamos distribuyendo por aquí, por acá, por allá, haciendo en lugar de un solo cuerpo, muchos cuerpos. Pablo dijo, ¿fue crucificado Pablo por ustedes? No. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Vamos a ver un poquito más de esto en el siguiente paso. El clave de nuestro mensaje es Cristo, no el mensajero, ¿verdad? Ahí estaba la confusión que tienen los de la iglesia de Corinto. Ellos estaban enfocando en el mensajero. Bueno, como los que tienen experiencia tratando con las personas siempre dicen, hermano, ora por mí porque usted está más cerca de Dios. Así, sí, hemos visto, ¿verdad? Entonces, mira, yo soy igual de cerca de Dios que tú. Entonces, ora tú. Y la gente hasta nos quieren besar la mano, ¿verdad? Que no piensa que somos el santísimo, que fulano de quién sabe qué, ¿verdad? Pero vemos que hay que enseñar a las personas, el clave es Cristo Jesús. No es, el mensajero es un vaso de Dios. Y doy gracias a Dios por aquellos que dicen, mire, yo soy nomás el vaso, sigue a Cristo, ¿verdad? Porque hay muchos que se enfocan en el mensajero. Y cuando el mensajero falla, hay problemas, ¿verdad? Entonces, el último punto, vamos a ver el enfoque del ministerio de Pablo, los versículos 14 a 17. Entonces, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros
he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga, fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, aquí Pablo estaba mencionando de los primeros discípulos que tuvo allá en Corinto. Habla de Crispo, que vimos allá en Hechos capítulo 18, verso 8, cuando estaba allá en Éfeso. Era el principal de la sinagoga. Dice que Pablo le bautizó. Gayo también, que era en Hechos 19, 29, vemos que era un compañero de Pablo y más adelante le seguía en muchos de sus viajes misioneros. Y los que vivían aquí en Corinto eran Estéfanas. Aparece aquí en este capítulo 1, verso 16. También al final de la epístola, en el capítulo 16, versos 15, 17 y 24. Pablo otra vez haciendo referencia a Estéfanas y a su casa. Ok, Estéfanas, el nombre significa coronado. Entonces, si quieres saber qué significa Estéfanas o Esteban, es coronado, de una corona. Así que tiene un nombre muy digno, de muchos significados su nombre. Pero Pablo dijo, Cristo no me envió a bautizar. Entonces, el bautizando no era su enfoque. Digamos que no era su mera mole, ¿verdad? Y Pablo no está diciendo que, mire, el bautismo no importa, ¿sí? El bautismo es de suma importancia. ¿Sabes que el bautismo tiene el simbolismo que estamos enterrando el hombre viejo? Sepultamos en las aguas y cuando se levanta una nueva criatura. Y vemos que dice allá en el gran comisión en Mateo 28, 18 a 20. Toda potestad me ha estado en los cielos y en las tierras. Por tanto, id a ser discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Así que el bautismo es clave en la vida cristiana. Porque sin bautismo no hay evidencias que algo pasó, ¿verdad? Claro, uno puede ir al cielo sin ser bautizados. Pero si no está bautizado, ese va a ser un impedimento en el testimonio de uno, ¿verdad? Entonces yo digo, muy bien, ¿quién bautizó a Pablo? No dice, ¿verdad? Solo sabemos que Ananías fue enviado a él en Damasco, porque Dios dijo, ve, Ananías, a la orden, Señor. Y a lo mejor pensaba, ándale, ¿qué voy a hacer? Ve, habla de Saulo. Ay, Señor, mire, ¿no sabes quién es él? Vino aquí para llevarnos presos, nos quiere matar. ¿Y quieres que yo vaya? Y digo, ve, porque es un instrumento para mí. Puede ser que el mismo Ananías bautizó a Pablo. No nos tiene registrado, pero es una suposición, ¿verdad? Yo creo que es válido mi punto de vista, ¿verdad? Pero la cosa es, ¿cuál es el problema con el bautismo? Porque hay grupos que enfatizan, a ver, ¿cuántos
bautizaron el mes pasado. Hay iglesias, ¿verdad?, que tienen su registro. Fallaste porque tu cuota de bautizados es X. Y fallaste. Así que nos debes más discípulos. Y no, el pobre pastor muchas veces está encargado de hacer todo el trabajo. Cuando es nueva la obra, es obvio que el pastor es el único disponible. Y por esto, Pablo dijo, mira, yo bauticé a estos, ese recuerdo. Puede ser que bauticé a muchos más, pero ¿sabes qué? Yo no tengo registro. Porque hay iglesias que dicen, mira, aquí estamos los registros desde 1958, han sido bautizados tantos, ¿verdad? Y tienen el registro. Pero Pablo dice, ¿sabe qué? Este no es de importancia. Así que no se fija en quién te bautizó. Yo recuerdo que me bautizó y doy gracias a Dios por la vida de este hermano. Dios le llamó a abrir una escuela bíblica allá en Alemania y ahora ya está en la presencia de Dios, porque ya bastantes años que me bauticé. más que 40, a ver, ¿qué años? Chihuahua. 48 años, en noviembre va a ser 48 años. Pero recuerdo bien el evento y la persona que me bautizó, el hermano Roberto. Pero vemos, ¿cuál fue el enfoque de Pablo? Allá en el versículo 17. A predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. Entonces, que ese fue su enfoque, ¿verdad? Pablo no estaba diciendo, no te bautices, no decía, bautízate, pero no te fijas en quién te está bautizando. Que puede ser que él ya establecido la iglesia, él dijo, ¿sabes qué? Tú eres mi mano derecha, ahora tú vas a bautizar a los nuevos creyentes. En Juan capítulo 4, verso 2, la gente venía a Juan el Bautista hablando de Jesús. Dice, mira Señor, que bautizaste, y está bautizando y ganando más gente que tú. Y ahí la nota que dice ya que no fue Jesús, sino sus discípulos que bautizaba a los creyentes. Así que la persona no es de tanta importancia. Pero Pablo dijo, Él me envió a predicar el evangelio. Eso es proclamar las buenas nuevas de salvación. Y dice que no fue con sabiduría de palabras. Vamos a ver más adelante, dice que la sabiduría de Dios es tonterías para los hombres, que no se concuerdan. Y vemos que Pablo era muy sabio, muy, muy inteligente. Él podía sorprender a las personas con su facilidad de palabras y sus conocimientos. Él conocía la Biblia mejor que casi cualquier otro, ¿verdad? Pero la cosa es el enfoque en cuanto a la sabiduría es como la filosofía de los griegos. Los griegos tenían sus dichos y pensaban, ay, qué sabios son. Recuerdo que me iba a inscribir en una universidad, estaba viendo los cursos que ofrecía. Mire, yo quería enfocarme en psicología, porque yo quería ser un psicólogo clínico, ¿verdad? Pero siempre tiene el segunda opción, ¿verdad? Yo vi allá y me llamó la atención, filosofía.
¿Puede imaginar cómo me hubiera quedado? Psicólogo por un lado y filósofo por el otro. Dices, ay, hijo, pues, tenía pues, apenas de cumplir 18 años. Imagínense cómo hubiera salido yo de loco si me hubiera sobrevivido. Pero la sabiduría de los hombres así es. Son cosas vanas. Y dan vueltas y la gente, es cierto. Y ni sabe lo que ha dicho. Pero puede ser que este fue el fuerte de Apolos. Apolos sabía bien las palabras de Dios. Aquila y Priscila le enseñaba, le corrigía donde había errores en sus enseñanzas. Dice que era elocuente. La gente quedaba así con la boca abierta, escuchando y todo el tiempo. Pero la cosa es, Pablo no pretendía contrarrestar sus sencillas enseñanzas con elocuencia. Pablo pudo haber asombrado a la gente con sus palabras y su gran vocabulario. Y, ay, híjoles, ¿dónde saca tantas cosas? Pero dije, ¿sabes qué? Mantengo sencillo el mensaje. Ahí está la clave. Y Pablo practicaba, enseñaba en un lenguaje claro y sencillo. Había una vez cuando yo tenía muy poco tiempo en el ministerio, y con los otros compañeros estábamos comparando notas. Ay, hermano, ¿qué te pareció ese mensaje? Ay, comparando notas y, bueno, sí, estuvo más o menos bien. Y todos quieren, yo quiero predicar pura carne y así, pura palabra maciza, fuerte. Y eso es lo que yo quería. Yo quiero asombrar a la gente. Pero la cosa es, la sencillez es lo que gana la gente, ¿verdad? Porque si tienes un doctorado, puedes hablar como doctor o licenciado y la gente no va a entender nada. Y se va a aburrir. Pero la palabra de Pablo era sencillo, ¿verdad? Y así él con sencillez declaraba el mensaje de la cruz, ¿verdad? Y por eso la gente quedaba asombrados. Ay, ¿dónde sacó tantas cosas? Como en inglés dicen, hay que tener la palabra de kiss, K-I-S-S, como beso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Keep it simple, stupid. Hermano, ¿sí, hermano? Mantenerlo sencillo, sonso, ¿verdad? Para no decir estúpido. Así debe ser nuestro mensaje. Sencillo. Como alguien dijo una vez, mire, ve a la multitud de gente y busca de los más pequeños y dirígete a esta persona. Predique en tal forma que un pequeño de 10 años lo puede comprender. Y este fue el mensaje de Pablo, ¿verdad? Pedro habla que no las enseñanzas de Pablo fuertes y a veces la gente los mal entienden. Sí, había cosas fuertes que enseñaba Pablo, pero por lo general lo mantenía sencillo su mensaje. Así que también nosotros como Pablo debemos tener un mensaje bien enfocado. Sí, vamos a agarrar y vamos a enfocar y concentrar en el base de lo que vamos a estar enseñando. Cuando estamos compartiendo debe ser algo sencillo. Yo he visto a algunos que suben los camiones y ni los entienden lo que está diciendo, ¿verdad?
porque quieren ser muy elocuentes y, pues no, hay que ser simples, ¿verdad? Hay que evitar exceso de palabras y rodeos. Algunos parece que son como cantinflas, hablan mucho y no se entiende lo que han dicho, ¿verdad? A veces, pues, ¿qué dijo? Sabe, ¿verdad? Pues hay que hacer algo directo, ¿verdad? Porque hay algunos, en lugar de ir de aquí por acá, quieren rodear toda la ciudad y, pues no, hace a punto, ¿verdad? Al grano de lo que vamos a compartir. Porque si complicamos el mensaje, vamos a cansar a la gente, a algunos lo vamos a apagar. A veces la gente dice, oye, ¿por qué haces lo que haces? Y a veces es difícil decirles así en pocas palabras. Como tenemos un vecino que me preguntó la otra noche, oye, ¿por qué estás aquí y no con tu familia? Era difícil explicarle que era un proceso de varios años. Y aquí estoy. Pero a lo mejor él estaba esperando algo más directo, pero era difícil, ¿verdad? Pero sobre todo hay que mantener la unidad y el amor los unos con los otros. Así que cuando Cristo predicaba, Él buscaba cosas sencillas que la gente puede comprender. Él no metía en cosas que la gente no le caía. Su mensaje se ofendía a muchos, pero era al grano al corazón de las personas. Así que nosotros, para ser una iglesia unida, vamos a seguir las pisadas de Cristo, ¿verdad? Sí, estamos aprendiendo muchas cosas profundas, ¿verdad? Se me disculpa, hermano, los domingos a veces los mensajes están metiéndose en cosas profundas, ¿verdad? Y gruesas que necesitamos saber. Pero la cosa es, cuando estamos compartiendo, hay que ser sencillos, ¿verdad? Necesitamos lo profundo para poder comunicar mejor, más eficazmente el mensaje. Pero seamos una iglesia unida, ¿verdad? Que seamos uno, ¿verdad? Como dijo Cristo, Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos amas, Señor. Quieres que seamos una iglesia unida, Señor, que seamos un solo cuerpo. Gracias te damos, Señor, por la unidad que hay aquí en esta iglesia, esta congregación, Señor. Señor, hemos pasado por algunas batallas, algunas dificultades, pero podemos decir que gracias te damos porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a echar a un lado las posibles diferencias que pueden haber y que podamos, Señor, amarnos unos a otros, Señor. Gracias, Señor, por tu unción sobre el equipo ministerial, Señor, aquellos que estás preparando. Y ayúdanos, Señor, que podamos llevar un buen testimonio, no solo delante de la gente aquí en la iglesia, pero en esta ciudad. Y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.